Hola amigos, espero que estén maravillosamente bien y que nos sigan acompañando en este uno por uno, hashtag Grandes Temas, donde estamos enfocando los temas más interesantes e importantes desde lo productivo a lo económico y también, ¿por qué no?, a la inserción laboral y a lo que hace a que nuestra sociedad se vea cada vez más integrada, como son los grandes emprendimientos, las grandes transformaciones que en materia de energía, en materia de grandes inversiones, en materia de explotación de distintas áreas en el país se están dando y se han producido en estos últimos tiempos. En esta corrida que tenemos los uruguayos, en realidad todos los seres humanos, pero vamos a ocuparnos de lo poco que podemos visualizar con propiedad, que es donde vivimos, lo que somos. Los uruguayos generalmente no nos detenemos a pensar, a desentrañar si la información que recibimos es fidedigna, si realmente el Uruguay está cambiando, ponemos todo en duda. Y es algo bien interesante que nos identifica, que nos hace diferentes, que nos hace únicos, pero que a su vez, cuando este rasgo, esta particularidad se extrapola, se pasa de su centro, se va hacia un extremo, en realidad perdemos de vista lo que está sucediendo. Cuando perdemos de vista lo que está sucediendo afuera, en lo social, en lo macro, perdemos de vista lo micro, dónde estamos, qué camino seguimos, y como tenemos una identidad que hayamos resuelto sí o no determinadas políticas, estamos integrando esa decisión de una manera u otra, aunque no hayamos sido los legisladores que levantaron la mano, o los ministros que decidieron, o el propio presidente de la República, esas políticas, en realidad todos estamos inmersos en ella. Pero como somos tan poco confiados en lo que nos dicen, es interesante ver qué posibilidades tenemos de ser realmente críticos, pero sabiendo, con información, para que luego nos podamos poner de un lado o de otro, para conversar, para discutir, pero sobre todas las cosas, para proponer, porque me parece que el rol sustancial que tenemos como uruguayos, como seres humanos, como integrantes de esta sociedad, de este colectivo, es el compromiso con lo que somos, lo que decimos y lo que hacemos, uno por uno. Uruguay es un país agropecuario por excelencia. Más del 70% de las exportaciones provienen de este sector. A nivel mundial, se ubica como el segundo vendedor de lana. Es también el segundo vendedor de celulosa de fibra corta y el quinto comercializador mundial de lácteos. En lo que tiene que ver con el arroz y con la carne vacuna, se ubica en el sexto lugar. La estrategia de Uruguay debe ser diferenciarnos por la calidad más que vender cantidad. En segundo lugar, Uruguay solamente puede crecer hacia la exportación. Uruguay ya consume, ya exporta el 90% del arroz que produce, el 90% de la soja, el 70% de la carne, el 65-70% de los lácteos. O sea que todo crecimiento viene de la mano de inserción internacional. Las principales políticas agropecuarias están orientadas a encontrar mayor competitividad con el resto de los países. Uruguay se destaca a nivel mundial por la sanidad de sus animales, por la trazabilidad, que por ejemplo le permite ser el único país a nivel latinoamericano en tener una trazabilidad total de todo su ganado. También cuenta con excelentes pasturas que permite alimentarlos de buena manera. Por todo esto, Uruguay apunta a la capacitación en esta área, así como la investigación y el desarrollo de nuevos conocimientos. En este contexto, la investigación agropecuaria se torna clave para los intereses del país. La inversión en este sentido es de un 2% del Producto Bruto Agropecuario, mientras que en los otros países representa un 0,5%. Cada dólar invertido en investigación representa un retorno de $20. Bienvenido. Muchas gracias. El informe contempla el proceso que ha llevado a cabo el sector agropecuario, ¿no? Es una buena síntesis.
y es importante espacios de comunicación como el de este tipo, porque en realidad en un país donde el 70% de las exportaciones proviene del complejo agroindustrial, y digo agroindustrial porque el 57 o 58% de la industria nacional es agroindustria. En este país en realidad se conoce poco eso, se difunde poco, porque somos un país donde menos del 10% de la población vive vinculada al medio rural, bastante menos del 10%. Y es un elemento central en la construcción, en lo que queremos encarar como proceso de construcción de una conciencia agropecuaria, pero no en la lógica del tradicionalismo, sino en la lógica de la innovación, es decir, entendernos como un país que sobre la base de importantes recursos naturales, que tiene que ser la base desde el punto de vista físico y productivo, pero tiene que ser el desafío desde el punto de vista de sustentabilidad y medio ambiente, sobre esa base incorporar conocimiento, tecnología, innovación que viene de la mano de la inversión, y ambas, sobre la base de ventajas comparativas naturales, nos permiten ir incrementando nuestro proceso de competitividad. ¿Y qué es competitividad? Competitividad es ocupar espacios frente a un mundo que tiene 7.000 millones de habitantes, que va camino a 9.000 millones de habitantes y donde los problemas de la mayoría de los países en cualquier agenda están por el lado de la seguridad alimentaria. Uruguay es un país claramente exportador, y debe proyectarse a transformarse en un país especializado y reconocido en el mundo como un proveedor confiable en términos de cantidad, de calidad, de inocuidad, de trazabilidad, todos atributos de valor agregado en algo tan importante para cualquier ser humano de África o de Europa, de Asia o de Canadá, que es como es la alimentación. Ese es uno de los caminos que se sintetiza en el concepto que nosotros llamamos la construcción del Uruguay agrointeligente. Es decir, sobre la base de recursos naturales, capacidades humanas, generación de conocimiento, construcción de innovación, promoción de la inversión, y todo eso junto al servicio de ¿qué? Al servicio de construirle oportunidades cada vez más a más cantidad de uruguayos. Es un tema central que seguramente en este próximo año de debate político va a estar en la agenda. Yo espero que esté en la agenda. ¿A usted le parece que va a estar? Me parece que si no está, debería estar. Si no está, no hemos aprendido nada en el Uruguay. Mire, bueno, ¿hemos aprendido en el Uruguay? Creo que sí. Creo que sí. Por ejemplo, los ciudadanos, los citadinos, los que vivimos en las ciudades, ¿sabemos realmente valorar las virtudes del campo o de la actividad agropecuaria, o vemos solamente a las 4x4, la manifestación del valor de la tierra y de quienes han enriquecido con ello, de las grandes extensiones productivas e intensivas de monocultivos? Yo sé que no se dice monocultivo, pero de cultivos o de soja, porque monocultivo sería uno solo, ¿verdad? Para todo, que también es un error nombrarlo así, o la forestación, para decir dos grandes que son los que están ahí como encabezando la lista de exportación de productos exportables del sector. ¿Cree que aprendimos? Yo creo que un conflicto, cualquier conflicto, necesita dos partes. Y creo que ese tipo de conflictos, que yo creo que son culturales en el Uruguay y que tienen una... necesitaríamos varios programas para analizar el proceso de construcción de conciencia o no conciencia agropecuaria. Podemos empezar en Hernandarias, podemos empezar en el reglamento de tierras, podemos detenernos en La Torre o podemos discutir el industrialismo del Uruguay a partir de José Valle y Ordóñez. Sí. En ese proceso, donde además hay una corriente inmigratoria muy fuerte, no hay duda que el Uruguay en el siglo XIX se transformó sobre un montón de reformas que se dieron en los primeros 20 o 30 años. No hay dudas que el mundo tuvo un proceso de estancamiento, sobre todo en la segunda mitad, de estancamiento en los precios de los commodities agrícolas o de los productos agrícolas, que no llegó a un determinado estancamiento en la segunda mitad del siglo XX. Y no hay duda que en los 2000 empezaron con una valoración
justamente por la escasez y las dificultades de provisión de recursos naturales en un mundo que cambia y cambia rápidamente, porque vivimos en un, como digo siempre, en un siglo urbano, donde por primera vez en la historia de la humanidad hay más gente en las ciudades que en el campo. Vivimos en un siglo asiático, donde el eje económico del planeta se ha movido hacia el Océano Pacífico. Vivimos en una época de convergencia económica, que no quiere decir de igualdad económica, pero convergencia significa que la tasa de crecimiento de los países emergentes es más rápida que es más alta que la tasa de crecimiento de los países centrales. Eso quiere decir que cuando la gente sale de la línea de pobreza aquí o en cualquier parte del mundo, lo primero que hace es consumir alimentos, y el primer cambio es la transformación de consumir alimentos vegetales por proteínas animales. Y eso ha cambiado la matriz de la demanda mundial. Confundir una caja de carne de alta calidad o confundir una tonelada de leche en polvo con un commodity es un error garrafal. Generalmente en Uruguay se entiende como que son productos sin bajo valor agregado. Tiene mucho más valor agregado. Me lo explica en instante, porque el tiempo que tengo en este bloque es muy escaso para que me explique cuánto valor agregado tiene una caja de leche, ¿no? Como dice usted, o una caja de carne de primera selección. Ya venimos al final.